versículo 17 al 30 es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta nueva serie, no nueva, apenas tenemos una semana, es la segunda vez, se llama Llévame a la cruz. Y es una serie que juntos vamos a estar siguiendo al Maestro, a nuestro Salvador en sus últimos días, cuando Él llega a la cruz, según se registra en el Evangelio de Mateo. Y nos damos cuenta cuando nosotros comenzamos a ver, hermanos, estos capítulos, que Jesús resueltamente siguió al pie de la letra el plan de su Padre. Mientras que Dios Padre guiaba a Dios Hijo a la cruz del Calvario, Él no se hizo para atrás, al contrario, Él siguió firmemente. Y en todas las acciones de Jesús, hermanos, podemos ver como si Jesús estuviera orando: Padre, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Y así que a medida que nos acercamos a la Semana Santa este año, también pues le pedimos a Dios que nos guíe hacia la cruz. Porque es en la cruz donde nosotros podemos encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitamos. A fin de que nosotros, al ser guiados a la cruz, podamos comprender mejor lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, amados hermanos. Y a fin de que nosotros podamos también tomar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. Porque esa es una de las cosas también que dice la palabra del Señor. El día de hoy vamos a ver el presagio de la cruz, que se encuentra justamente en la última cena y que coincide con este primer domingo que ya tenemos estipulado en nuestra iglesia, poder participar de la comunión o la Santa Cena. Dicho esto, quisiera invitarnos para que leamos Mateo 26, versículo 17 al 19 inicialmente, pero a lo largo de la exposición llegaremos hasta el versículo 30. Vamos a leer entonces versículo 17 al 19 de Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Oremos al Señor. Querido Padre, nos presentamos una vez más ante su honorable presencia. Lo hacemos con mucha reverencia, reconociendo que necesitamos de usted. Hemos acudido a este llamado santo el día de hoy porque queremos tener esta cita contigo y que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Ya oraba nuestro hermano Germán que nuestros corazones sean sensibles a lo que tú quieras hablarnos. Anhelamos, Señor, ser saciados por ti. Nosotros todos queremos decirte que estamos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Háblanos por amor a ti mismo. Es la única razón por la que nos presentamos y sabemos que nuestras oraciones, aún imperfectas, son escuchadas, porque no vamos ante el trono celestial en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Les decía hace un momento que ya tenemos pues bastante tiempo, bastantes años, donde cada primer domingo del mes celebramos
la cena del Señor, donde partimos el pan, donde también tomamos la copa, y mientras compartimos y juntos este acontecimiento o esta ceremonia o este mandato o este sacramento también, que es la Santa Cena, la cual está centrada en Cristo y en su cruz. Para nosotros, la Cena del Señor nos recuerda la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros ahí, crucificado en esa cruz. Pero para Jesús y sus discípulos, hermanos, este pasaje que vamos a ir desarrollando, para ellos lo que iba a ser todavía estaba a futuro. Todavía no había llegado a la cruz. Así que para ellos, en lugar de ser una cena de recordar algo que pasó como lo es para nosotros, para ellos la última cena en la que participó Jesús con sus discípulos era un presagio de lo que iba pronto a suceder. Lo que tenemos en este párrafo es la última cena de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y cada uno de los escritores de los evangelios podemos ver que enfatizan pues diferentes aspectos de la cena. Pero Mateo, fíjense, que es el evangelio que estamos estudiando, enfatiza cuál es el plan de Dios revelado en esta última cena. Y como vamos a ver, todo esto era parte del plan de Dios para su Hijo amado Jesús, pero también para todos nosotros. Y eso es valioso. Todo esto era parte de ese plan perfecto de Dios. El gran plan de salvación que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y se estaba llevando a cabo incluso cuando Jesús iba camino a esa cruz. Por lo tanto, podemos decir que la muerte de Jesús en la cruz de ninguna manera fue un accidente. No. Fue una cita divina, porque Dios así lo había determinado. No fue una sorpresa. Oh, qué mala onda con estos fariseos que van a crucificar a mi hijo. Yo no había tenido mi plan. No, era justamente el plan de Dios que lo había determinado. Y en el pasaje de hoy vamos a ver, hermanos, cómo Mateo llama nuestra atención sobre el tiempo designado para Jesús. También vamos a ver sobre esa traición que ya había sido designada. No es porque Dios eligió a Judas, tú vas a hacer a la fuerza. No, nos vamos a dar cuenta que nada de eso, pero ya estaba profetizado. Pero también estaba profetizado, designado, la muerte del Salvador. Así que en primer lugar vamos a ver el tiempo designado para Jesús. La Biblia nos dice que Dios envió a Jesús. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un tiempo perfecto en los planes de Dios. No se le escapa. Fue Dios quien dijo, este es el día, la hora, ¿verdad? Exacta, el lugar exacto. Jesús, recuerden esto, nació en el momento exacto que Dios lo señaló. Jesús también murió en el momento exacto que Dios también lo designó. Y lo vamos a ver en esta última cena, cuando Jesús, hermanos, es el que elige el momento y el lugar de esa última cena antes de poder partir rumbo hacia esa cruz. Por lo tanto, muchas veces cuando se acerca Semana Santa, muchas veces nosotros nos llenamos tal vez de mucha tristeza por lo que le pasó a Jesús. Y nos da como, ay, qué cosita le pasó. No, hermanos, escúchenme. Esto era un plan divino. Y claro que le costó su muerte. Pero es dentro del plan de Dios. Y si nadie pudo arruinar el plan de Dios,
que incluía que su hijo fuera sacrificado, ¿usted cree que las situaciones que le pasan van a arruinar el plan que Dios tiene? O sea, quiero que entendamos la dimensión de esto. ¡Wow! Eso nos tiene que dar como un zape, ¿no? Sí. Oh, no debía pedir el 20, ¿no? Pero es que es así. Así que, en primer lugar, quiero que veamos que Jesús es el ser que elige el tiempo. Miremos nuevamente versículos 17 y 18. Voy a volver a leer, permítame, por favor. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Quién define el tiempo? Jesús. Jesús: en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Un poquito de contexto para algunos tal vez de ustedes que no entienden esta celebración. Miren esto: la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta anual para los judíos que comenzaba justamente con la cena de Pascua por la tarde-noche más o menos, y luego continuaba durante 7 días. Pero en este año en particular en que se está haciendo esta narración, en este año justo da la casualidad, y lo pongo entre comillas, que la Pascua cayó en un jueves por la tarde-noche. Por lo que en algún momento de ese día jueves, los discípulos se acercan a su maestro y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para la cena? Curiosamente, hermanos, antes de darles instrucciones sobre el lugar, Jesús primero señala el momento: mi tiempo designado está cerca. ¿Sí se da cuenta del orden? Porque es importante, hermanos, ver el orden en que se desarrollan nuestros acontecimientos. Hay un gran significado en que Jesús, ¿verdad?, haga esta elección del momento de su última cena. Ahora bien, la cena de la Pascua era algo simbólico. ¿Qué simbolizaba? Bueno, simbolizaba la liberación de Israel de ser oprimidos por Egipto. Y esa liberación lo hizo ¿quién? Dios, con su brazo fuerte. Se remonta a aquella noche de la plaga final, cuando Dios quitó la vida de los hijos primogénitos de todos los egipcios. Pero Dios no se olvidó de su pueblo. Dios protegió a su pueblo en aquella noche fatídica. Cuando vino esa plaga, ordenó, antes que eso sucediera, Dios ordenó que cada familia sacrifique un cordero y que tomaran un poco de sangre y pintaran los dinteles o el marco de las puertas. Y la pusieron pues por toda la parte, ahí. De tal manera que dice que ahí, y eso está en Éxodo 12:13, los que están tomando nota, dice: la sangre será una señal para ustedes en las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ninguna plaga destructora los tocará cuando yo diera a Egipto. Hermanos, me emociona mucho esto. ¿Y saben por qué? Porque una vez más podemos ver que Dios es fiel y que Dios cuida de su pueblo, aun cuando nosotros ni siquiera lo merezcamos. Así que de esa manera, hermanos, los israelitas fueron protegidos cuando Dios ejecutó su juicio en contra de Egipto. Y ahora bien, Jesús, fíjense, ya saben el contexto, Jesús elige la Pascua para su última comida. No solamente porque recordaba este acto de redención allá en Éxodo, no, sino también porque esta última cena estaba presagiando el gran acto de redención de Dios allá en la cruz, con su Hijo siendo crucificado. ¿Sí entienden cuál es el paralelo entre uno y otro? Es liberación, no hay más. Jesús, hermanos, vivió toda su vida a la sombra de esa cruz que llegaría en algún momento. A menudo se hablaba de la hora que todavía no había llegado. Ustedes recordarán: aún mi hora no ha llegado, aún mi hora no ha llegado. Lo dice una y otra vez, ustedes lo vemos en los evangelios. Pero ahora, hermanos, finalmente
finalmente su hora se había acercado. Era el momento de la Pascua y Jesús eligió la Pascua como el momento de su última comida antes de ir a la cruz. Su hora designada estaba cerca. Pero Jesús no solamente elige el tiempo, sino que también elige el lugar. Mire los versículos 18 al 19. Nuevamente, hermanos, vamos para tener bastante claridad. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Ahora dice: en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús, hermanos, ha anticipado ya esta comida. Ya había realizado todos los detalles y les dice a sus discípulos exactamente a quién deben de contactar y exactamente qué palabras le deben de decir. Él sabe exactamente dónde comerán. Él sabe exactamente dónde sucederá esta última Pascua. Y una vez más, hermanos, como vimos ya la semana pasada, si usted se da cuenta de lo que voy expresando, Jesús sigue estando a cargo de todo lo que pasa. ¿Sí captan esto? Jesús sigue estando a cargo de todo lo que pasa. Los líderes religiosos podrían conspirar para quitarle la vida, como efectivamente lo hicieron. Judas puede conspirar para traicionar a Jesús, pero Jesús va voluntariamente a esa cruz. Es más, Jesús elige el momento y Jesús elige la última cena. Tiene una cita divina que cumplir y la cumplirá en el tiempo designado por Dios, porque Él nos ama en medio de cualquier situación. Pero además de esto, fíjense, Jesús no solamente tenía un tiempo señalado o un tiempo designado, no, también tenía una traición señalada o designada. Acompáñame versículos 20 al 22, ahí mismo Mateo 26. Jesús aquí anuncia su traición. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Imaginemos por un momento, hermanos, esta escena. Es de noche, Jesús está cenando la Pascua con sus discípulos. Note el énfasis aquí en los 12. No está con discípulos, dice con los 12. Es decir, no son cualquier discípulo, porque Jesús tenía muchos discípulos, pero los apóstoles, los más cercanos, el círculo más íntimo de Jesús eran estos 12, del cual nosotros sabemos. Así que estos son los 12 que Jesús había elegido específicamente al comienzo de su ministerio. Estos son aquellos hombres que dejaron todo para poder seguir a Jesús. Durante 3 años han viajado con Jesús a donde Él iba. Habían ministrado y habían compartido la vida juntos. Y ahora Jesús es como que les lanza una bomba. Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. ¡Wow! Imagínense ustedes que ustedes hubieran sido los discípulos. En ese momento que les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Hermanos, Jesús ya les había dicho varias veces antes que Él sería traicionado. Pero esta es la primera vez que Jesús le dice: uno de ustedes va a ser. Es la primera vez. Es decir, es uno de los 12 que estaban en ese círculo cercano a Jesús. Los discípulos definitivamente se quedan atónitos. Uno de ellos, de los que han dejado todo para seguir a Jesús. ¿Cómo es esto posible? Así que en esta reunión, en esta cena, cualquier risa de celebración, hermanos, cualquier anécdota jocosa que tal vez había tenido durante estos momentos de fiesta, se reemplaza inmediatamente con tristeza por esto que Jesús acaba de decir. Y uno a uno los discípulos empiezan a preguntarle a Jesús: ¿acaso soy yo, Señor?
Señor, seguro que no soy yo. Algo que quiero que noten, hermanos, algo interesante que quiero que ustedes puedan prestarle atención, es que cada uno de los discípulos se mira a sí mismo primero y no a los demás. ¿Sí se percatan? ¿Soy yo, Señor? Su preocupación no es ¿quién será? No, sino ¿soy yo, Señor? Lo único peor que uno de ellos traicione a Jesús sería que ellos mismos fueran los traidores. Pero también es interesante que ninguno de ellos mire a Judas. No sé si da cuenta. Judas lo había ocultado bastante bien su traición. Tan bien que cada uno de los discípulos comienza a examinar su corazón en lugar de señalar inmediatamente a Judas. Hermanos, hacemos bien cuando nosotros seguimos la misma práctica cuando vamos a participar de la Santa Cena todos los primeros domingos. La comunión o la Cena del Señor es un momento para examinar tu propio corazón delante de Dios. No para señalar a otra persona, o ella no debería participar. No. Cada quien examine su propio corazón. Ahora, es interesante porque Jesús no solamente anuncia su traición, sino que también identifica a su traidor. Mira el versículo 23, donde Jesús responde a las preguntas de los discípulos. Dice: Jesús respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me traicionará. Aquí Jesús definitivamente no identifica específicamente a Judas como el traidor, sino que confirma que el traidor en realidad es alguien cercano de ellos, que está ahí. Habitualmente cuando había una cena, ponían ahí un plato, como un plato en el centro. Es como cuando vamos a un restaurante y pedimos, pongamos algo para que todos compartamos, ¿no? O de repente, como buenos mexicanos, la salsa siempre está en el centro y pues todos los que están alrededor de la mesa comen del mismo. Le dijo: tú lo has dicho. Versículo 25. Hermanos, no hay ningún registro en todo el Nuevo Testamento de que Judas haya llamado alguna vez a Jesús Señor. Le doy como un dato. Y esto, ¿saben qué? Cuando esa respuesta de Jesús que le dice: tú lo has dicho, ¿saben qué? Esto cambia todo. Tal vez usted recuerde el sermón del domingo pasado, que los líderes religiosos habían planeado esperar hasta la semana siguiente que pase la semana de las festividades para poder arrestar a Jesús. Iban a esperar a que la fiesta terminara, porque estaba lleno toda la ciudad de Jerusalén. Pero ahora Judas sabe que Jesús lo sabe. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, ¿qué pasa? Judas va corriendo a los sacerdotes esa misma noche para poder de una vez traicionar a Jesús, tal como estaba escrito, tal como Jesús lo había profetizado. Jesús tiene una cita que cumplir, y al identificar a su traidor, ¿qué está haciendo? Jesús está poniendo en marcha los eventos que llevarían a su arresto en aquella noche y a la cruz al día siguiente. Hemos analizado el tiempo designado por Cristo. Hemos estudiado sobre aquella traición señalada o profetizada ya. Pero ahora quiero que nos fijemos en esta muerte también profetizada y señalada. Al compartir el pan y la copa con sus discípulos, Jesús muestra que su muerte también estaba designada. Habla en tiempo presente mientras Él ofrece el pan y la copa, mostrando una absoluta certeza de esa muerte venidera. Y en el versículo 26, fíjense lo que dice. Jesús,
Ahí ofrece Jesús ofrece el pan. Dice, versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Esa ruptura del pan, hermanos, el pan no lo comían entero, sino lo rompían en pedazos. Esa ruptura del pan prefigura de alguna manera ese sufrimiento físico de Jesús. Ese sufrimiento que Jesús iba a experimentar en las horas venideras. Jesús iba a ser golpeado, apaleado, azotado, desgarrado su piel en tirones y finalmente clavado en una cruz. Estará ensangrentado y magullado hasta quedar irreconocible. Su cuerpo iba a ser partido por ti y también por mí. Y entonces parte ese pan y se lo da a sus discípulos y le dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo que ahí estaba a punto de suceder. Y luego Jesús ofrece la copa, versículos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. Remisión es perdón, hermanos, por si acaso, de los pecados. La copa, hermanos, esta prefigura la cruz, donde la sangre de Jesús será derramada por muchos. Jesús hace un nuevo pacto con su sangre, un nuevo pacto donde todo aquel que acude a Él en busca de perdón, en busca de justificación, en busca de salvación, encuentra verdaderamente el perdón de sus pecados y además la vida eterna. Jesús señala, hermanos, esa vida eterna en el versículo 29. Dice: y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Wow. Hermanos, esta es la última cena de Jesús con sus discípulos antes de la cruz. El tiempo de su designado de su muerte está cerca. Pero además hay otro tiempo designado, además hay otra festividad designada en el futuro. Jesús está mirando más allá de la cruz, hacia ese momento en que todas las cosas serán hechas nuevas. Y Él espera con ansias esa fiesta en el reino de su Padre, cuando compartirán copa juntos de una nueva manera, donde ya no habrá el pecado, donde ya no habrá la tristeza, donde no habrá más el dolor, donde no habrá las enfermedades, donde no habrá más la tentación. Es que el versículo 29 tenemos que leerlo y con esa expectativa, con ese anhelo. Es un rayo de esperanza, es un rayo de luz en medio de una escena que de otro modo quedaría sombría y oscura. Jesús no se queda meramente en la cruz. Sabemos que al tercer día resucitó y Él está esperando un día que toda su iglesia esté juntamente con Él. Hermanos, Jesús sí sería traicionado, sí, Jesús moriría, pero entonces Jesús va a resucitar, resucitaría victorioso y traería el reino de Dios para poder morar en medio de su pueblo. Mateo cierra el relato de la última cena con el versículo 30 y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús ofrece primero el pan, luego la copa y finalmente ofrece alabanzas a su Padre. La cruz se acerca, pero todo esto es el plan perfecto de Dios.
Hay un tiempo designado, hay una traición designada e incluso hay una muerte designada. Pero nada de eso disuade a Jesús. ¿Cómo sabemos que no lo disuade? Porque ofrece un himno de alabanza y siguió el plan del Padre hasta el final. Una vez más, es como si Jesús estuviera orando: Padre, llévame a la cruz, en el tiempo y en el lugar designados de mi muerte. Finalizando, ya yendo a la parte final, hay una serie de aplicaciones que podemos hacer a partir de este pasaje. En primer lugar, podríamos ir a las conclusiones. Quiero decirles: confía en la soberanía de Dios. Es decir, maravíllate ante el plan de Dios. Yo sé, hermanos, que vemos tanto pecado, vemos tanta maldad. La violencia y las muertes están a todo lo que da aquí en México. Pero ¿saben qué? Dios todavía sigue siendo Dios y está ejecutando su plan soberano. Y Dios en su soberanía obra todas, absolutamente todas las cosas para bien. Incluso la traición de Judas hacia Jesús. Y si Dios, hermanos, puede tomar la peor acción jamás cometida por un ser humano y usarla para el bien de su plan, entonces podemos nosotros confiar en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y quiero que recuerdes que tu tarea no es descubrir el plan de Dios para tu vida. Tu tarea es confiar en el plan que Dios tiene para ti, aunque tú no lo entiendas, porque tienes un Padre bueno. Qué maravilloso, hermanos. Porque muchas veces la gente dice: ay, ¿cuál será el plan de Dios para mí? Quiero entender. Tu mente es demasiado pequeña. Mi mente también. Mi capacidad de entendimiento es como de una hormiga para tratar de entender los planes de Dios. Lo que tenemos que hacer verdaderamente es confiar en el Señor, abandonarnos a su gracia y decirle: Señor, sé que tus planes son mejores que los que yo tengo. Lo segundo que quiero que recuerde es esto: debe haber un temor al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente está en el mundo exterior. Es que otros necesitan de Dios, otros sí deben ir a la iglesia. No, yo estoy bien. No, el pecado está aquí y está en todos, en cada uno de nosotros, en diferentes áreas. Ahora bien, así como hubo un tiempo designado para la muerte de Jesús, también hay un tiempo designado para el juicio final. Que no se te olvide. Jesús dijo que hubiera sido mejor para Judas no haber nacido que traicionar a Jesús. Una vez más, hay cosas peores que no haber nacido nunca. Quizá tú nunca traiciones a Jesús, pero si con tus acciones rechazas a Jesús, yo quiero que tú sepas, y lo digo con bastante seriedad, pero de la manera más pastoral posible, tú y Judas enfrentarán el castigo eterno en el infierno. Así de sencillo y así de claro. Y porque te amo, es que tengo que decir las cosas como son. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, recibe la muerte de Jesús a tu favor. Jesús te invita y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Tomad y bebed, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado para perdón de pecados. Quiero recordarle, hay perdón en la cruz de Cristo. Los israelitas confiaron en Dios y fueron protegidos. Y cuando Dios ejecutó su juicio sobre todo Egipto, ¿saben qué? Ellos fueron protegidos porque habían puesto su confianza en el Señor. Cuando tu fe está en Cristo, tú estarás también protegido. Porque cuando Dios ejecute su juicio sobre el mundo, así como Dios pasó por alto la casa de los israelitas, cuando vio esa sangre en los marcos de las puertas de sus casas, así también
Dios pasará por alto cuando vea la sangre de Jesús, pero no en la puerta de tu casa, sino en los dinteles de tu corazón. Que el Señor pueda hacer florecer esta palabra, porque es una esperanza, perdón, es una palabra maravillosa de esperanza para todos nosotros. Les invito a ponerse de pie. Oremos. Compartirán copa juntos de una nueva manera, donde ya no habrá el pecado, donde ya no habrá la tristeza, donde no habrá más el dolor, donde no habrá las enfermedades, donde no habrá más la tentación. Es decir, que el versículo 29 tenemos que leerlo y con esa expectativa, con ese anhelo. Es un rayo de esperanza, es un rayo de luz en medio de una escena que de otro modo quedaría sombría y oscura. Jesús no se queda meramente en la cruz. Sabemos que al tercer día resucitó y Él está esperando un día que toda su iglesia esté juntamente con Él. Hermanos, Jesús sí sería traicionado. Sí, Jesús moriría, pero entonces Jesús va a resucitar, resucitaría victorioso y traería el reino de Dios para poder morar en medio de su pueblo. Mateo cierra el relato de la última cena con el versículo 30 y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús ofrece primero el pan, luego la copa y finalmente ofrece alabanzas a su Padre. La cruz se acerca, pero todo esto es el plan perfecto de Dios. Hay un tiempo designado, hay una traición designada e incluso hay una muerte designada, pero nada de eso disuade a Jesús. ¿Cómo sabemos que no lo disuade? Porque ofrece un himno de alabanza y siguió el plan del Padre hasta el final. Una vez más, es como si Jesús estuviera orando: Padre, llévame a la cruz, en el tiempo y en el lugar designados de mi muerte. Finalizando, ya yendo a la parte final, hay una serie de aplicaciones que podemos hacer a partir de este pasaje. En primer lugar, podríamos llegar a conclusiones. Quiero decirles: confía en la soberanía de Dios. Es decir, maravíllate ante el plan de Dios. Yo sé, hermanos, que vemos tanto pecado, vemos tanta maldad. La violencia y las muertes están a todo lo que da aquí en México, pero ¿saben qué? Dios todavía sigue siendo Dios y está ejecutando su plan soberano. Y Dios en su soberanía obra absolutamente todas las cosas para bien, incluso la traición de Judas hacia Jesús. Y si Dios, hermanos, puede tomar la peor acción jamás cometida por un ser humano y usarla para el bien de su plan, entonces podemos nosotros confiar en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y quiero que recuerdes que tu tarea no es descubrir el plan de Dios para tu vida. Tu tarea es confiar en el plan que Dios tiene para ti, aunque tú no lo entiendas, porque tienes un Padre bueno. Qué maravilloso, hermanos. Porque muchas veces la gente dice: ay, ¿cuál será el plan de Dios para mí? Quiero entender. Tu mente es demasiado pequeña. Mi mente también. Mi capacidad de entendimiento es como de una hormiga para tratar de entender los planes de Dios. Lo que tenemos que hacer verdaderamente es confiar en el Señor, abandonarnos a su gracia y decirle: Señor, sé que tus planes son mejores que los que yo tengo. Lo segundo que quiero que recuerde es esto: debe haber un temor al infierno. ¿Por qué?
Porque el pecado no solamente está en el mundo exterior, es que otros necesitan de Dios, otros sí deben ir a la iglesia. No, yo estoy bien. No, el pecado está aquí y está en todos, en cada uno de nosotros, en diferentes áreas. Ahora bien, así como hubo un tiempo designado para la muerte de Jesús, también hay un tiempo designado para el juicio final. Que no se te olvide. Jesús dijo que hubiera sido mejor para Judas no haber nacido que traicionar a Jesús. Una vez más, hay cosas peores que no haber nacido nunca. Quizá tú nunca traiciones a Jesús, pero si con tus acciones rechazas a Jesús, yo quiero que tú sepas, y lo digo con bastante seriedad, pero de la manera más pastoral posible, tú y Judas enfrentarán el castigo eterno en el infierno. Así de sencillo y así de claro. Y porque te amo es que tengo que decir las cosas como son. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, recibe la muerte de Jesús a tu favor. Jesús te invita y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Tomad y bebed, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado para perdón de pecados. Quiero recordarle, hay perdón en la cruz de Cristo. Los israelitas confiaron en Dios y fueron protegidos. Y cuando Dios ejecutó su juicio sobre todo Egipto, ¿saben qué? Ellos fueron protegidos porque habían puesto su confianza en el Señor. Cuando tú crees en Cristo, tú estarás también protegido. Porque cuando Dios ejecute su juicio sobre el mundo, así como Dios pasó por alto la casa de los israelitas, cuando vio esa sangre en los marcos de las puertas de sus casas, así también Dios pasará por alto cuando vea la sangre de Jesús, pero no en la puerta de tu casa, sino en los dinteles de tu corazón. Que el Señor pueda hacer florecer esta palabra, porque es una esperanza, perdón, es una palabra maravillosa de esperanza para todos nosotros. Les invito a ponerse de pie. Humano y usarla para el bien de su plan, entonces podemos nosotros confiar en la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y quiero que recuerdes que tu tarea no es descubrir el plan de Dios para tu vida. Tu tarea es confiar en el plan que Dios tiene para ti, aunque tú no lo entiendas, porque tienes un Padre bueno. Qué maravilloso, hermanos. Porque muchas veces la gente dice: ay, ¿cuál será el plan de Dios para mí? Quiero entender. Tu mente es demasiado pequeña. Mi mente también. Mi capacidad de entendimiento es como de una hormiga. Para tratar de entender los planes de Dios, lo que tenemos que hacer verdaderamente es confiar en el Señor, abandonarnos a su gracia y decirle: Señor, sé que tus planes son mejores que los que yo tengo. Lo segundo que quiero que recuerde es esto: debe haber un temor al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente está en el mundo exterior, es que otros necesitan de Dios, otros sí deben ir a la iglesia. No, yo estoy bien. No, el pecado está aquí y está en todos, en cada uno de nosotros, en diferentes áreas. Ahora bien, así como hubo un tiempo designado para la muerte de Jesús, también hay un tiempo designado para el juicio final. Que no se te olvide. Jesús dijo que hubiera sido mejor para Judas no haber nacido que traicionar a Jesús. Una vez más, hay cosas peores que no haber nacido nunca. Quizá tú nunca traiciones a Jesús, pero si con tus acciones rechazas a Jesús, yo quiero que tú sepas, y lo digo con bastante seriedad, pero de la manera más pastoral posible, tú y Judas enfrentarán el castigo eterno en el infierno. Así de sencillo y así de claro. Y porque te amo es que tengo que decir las cosas como son.
finalmente, hermanos, en tercer lugar, recibe la muerte de Jesús a tu favor. Jesús te invita y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Tomad y bebed, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado para perdón de pecados. Quiero recordarte, hay perdón en la cruz de Cristo. Los israelitas confiaron en Dios y fueron protegidos. Y cuando Dios ejecutó su juicio sobre todo Egipto, ¿saben qué? Ellos fueron protegidos porque habían puesto su confianza en el Señor. Cuando tu fe está en Cristo, tú estarás también protegido. Porque cuando Dios ejecute su juicio sobre el mundo, así como Dios pasó por alto la casa de los israelitas, cuando vio esa sangre en los marcos de las puertas de sus casas, así también Dios pasará por alto cuando vea la sangre de Jesús, pero no en la puerta de tu casa, sino en los dinteles de tu corazón. Que el Señor pueda hacer florecer esta palabra, porque es una esperanza, perdón, es una palabra maravillosa de esperanza para todos nosotros. Les invito a ponerse de pie. Veremos. No haber nacido nunca. Quizá tú nunca traiciones a Jesús, pero si con tus acciones rechazas a Jesús, yo quiero que tú sepas, y lo digo con bastante seriedad, pero de la manera más pastoral posible, tú y Judas enfrentarán el castigo eterno en el infierno. Así de sencillo y así de claro. Y porque te amo es que tengo que decir las cosas como son. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, recibe la muerte de Jesús a tu favor. Jesús te invita y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Tomad y bebed, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado para perdón de pecados. Quiero recordarte, hay perdón en la cruz de Cristo. Los israelitas confiaron en Dios y fueron protegidos. Y cuando Dios ejecutó su juicio sobre todo Egipto, ¿saben qué? Ellos fueron protegidos porque habían puesto su confianza en el Señor. Cuando tu fe está en Cristo, tú estarás también protegido. Porque cuando Dios ejecute su juicio sobre el mundo, así como Dios pasó por alto la casa de los israelitas, cuando vio esa sangre en los marcos de las puertas de sus casas, así también Dios pasará por alto cuando vea la sangre de Jesús, pero no en la puerta de tu casa, sino en los dinteles de tu corazón. Que el Señor pueda hacer florecer esta palabra, porque es una esperanza, perdón, es una palabra maravillosa de esperanza para todos nosotros. Les invito a ponerse de pie. Veremos. Hay perdón en la cruz de Cristo. Los israelitas confiaron en Dios y fueron protegidos. Y cuando Dios ejecutó su juicio sobre todo Egipto, ¿saben qué? Ellos fueron protegidos porque habían puesto su confianza en el Señor. Cuando tu fe está en Cristo, tú estarás también protegido. Porque cuando Dios ejecute su juicio sobre el mundo, así como Dios pasó por alto la casa de los israelitas, cuando vio esa sangre en los marcos de las puertas de sus casas, así también Dios pasará por alto cuando vea la sangre de Jesús, pero no en la puerta de tu casa, sino en los dinteles de tu corazón. Que el Señor pueda hacer florecer esta palabra, porque es una esperanza, perdón, es una palabra maravillosa de esperanza para todos nosotros. Les invito a ponerse de pie. Veremos.
de los israelitas, cuando vio esa sangre en los marcos de las puertas de sus casas, así también Dios pasará por alto cuando vea la sangre de Jesús, pero no en la puerta de tu casa, sino en los dinteles de tu corazón. Que el Señor pueda hacer florecer esta palabra, porque es una esperanza, perdón, es una palabra maravillosa de esperanza para todos nosotros. Les invito a ponerse de pie.